Palabras incluyentes, sonidos diversos. Ibero Radio. Política, polémica y diversidad en la radio. Poliversia, con Luz Manzano. Muy buen día a nuestros queridos oyentes, una vez más con ustedes aquí en Poliversia con Luz Manzano. Para nosotros un placer poder llevarles un día más información verídica, clara y totalmente trabajada, analizada a través de la web y de este medio de comunicación que nos permite llegar a ustedes, a sus casas, a través de Ibero Radio, a quien le enviamos un cordial saludo a todo el equipo, especialmente a nuestra querida en controles desde casita. Vamos rápidamente a ver cuál es el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es nada más y nada menos, hablaremos de la vacuna. Vamos a escuchar un poco, vamos a entender un poco, analizar un poco qué está ocurriendo con la vacuna, la famosa vacuna que se necesita para trabajar el coronavirus. Para trabajar el coronavirus o la COVID-19, como se le conoce también, una vacuna que ha sido muy llamada, ha sido muy buscada durante estos meses a lo largo del año 2020 para una pandemia que nos encerró a todos en nuestros hogares para poder protegernos de esta enfermedad que lamentablemente se ha llevado a millones de personas a nivel mundial. Vamos a leer un poco y con esto les transmito un poco para que escuchen un poco más sobre lo que ha ocurrido respecto a esta vacuna que supuestamente ya hay varios laboratorios que la tienen. Y la pregunta es entonces, ¿cómo va a llegar a la población? ¿Cómo se va a distribuir? Vamos a leer entonces por aquí de la BBC Mundo, la bbc.com, dice: vacuna contra el COVID-19. Reino Unido se convierte en el primer país del mundo en aprobar la vacuna de Pfizer BioNTech. Reino Unido se convirtió en el primer país del mundo en aprobar la vacuna contra el coronavirus, allanando el camino para la vacunación masiva. La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios de Reino Unido dice que la vacuna ofrece un 95% de protección contra el COVID-19 y es segura. Las primeras 800,000 dosis estarán disponibles en dicho país a partir de la próxima semana, informó el ministro de Salud británico Matt Hancock, y se dará prioridad a las personas mayores, a aquellos en residencias de ancianos y personal sanitario. Se trata de la vacuna que más rápido ha pasado de ser un concepto a una realidad. Su desarrollo se produjo en tan solo 10 meses, siguiendo los mismos pasos que normalmente toman 10 años. La vacuna, que está siendo producida en Bélgica, se suministra en 2 dosis, con 21 días de diferencia entre la primera y la segunda, que es un esfuerzo, según comentan. Se estima que la inmunidad demora en generarse en pocas horas. Así también dicen que esta vacuna de Pfizer BioNTech fue la primera en publicar resultados positivos tempranos de las etapas finales de las pruebas. Es un nuevo tipo de vacuna llamada ARN que utiliza un fragmento pequeño del código genético del virus para enseñarle al cuerpo cómo combatir al COVID-19 y generar inmunidad. Nunca antes se había aprobado una vacuna de este tipo para su uso en humanos, aunque alguna gente ya había recibido esta clase de vacunas en ensayos clínicos. Dado que la vacuna debe ser almacenada a temperatura de menos 70 grados centígrados, debe ser transportada en cajas especiales y cubiertas por hielo seco. Una vez que son entregadas, pueden conservarse en una nevera por hasta 5 días. Entre tanto, se espera que pronto se aprueben otras prometedoras vacunas desarrolladas por otros laboratorios. Esto es lo que nos dice la BBC con respecto a la vacuna del laboratorio Pfizer. Vamos con otra nota para ir observando cuál es la situación que nos dice el tema de la vacuna a estas horas, en estos meses, en estas semanas, cuando ya en el 2020 se han tenido más de 7 meses de cuarentena por esta pandemia del coronavirus. Entre tanto, vamos rápidamente con otra, y esta es de CNN en español.
China ha prometido millones de vacunas contra el coronavirus a países de todo el mundo y dice que está lista para entregarlas. Así dice la nota dentro de un almacén gris en el aeropuerto internacional de Shenzhen, en el sur de China. Una fila de cámaras blancas se encuentra en una esquina acordonada, cada una equipada con una pantalla que muestra la temperatura personalizada en el interior. Un trabajador de seguridad con mascarilla, bata quirúrgica y guantes de goma monta guardia. Cualquiera que ingrese a esta parte del almacén debe completar 2 semanas de cuarentena o usar un traje de protección de cabeza a los pies. Estas habitaciones con clima controlado, que suman un área de 350 metros cuadrados, pronto estarán llenas con filas y filas de vacunas de COVID-19 fabricadas en China, después de recibir la aprobación de los reguladores de medicamentos del país. La nota está un poco más extensa, sin embargo, es un poco lo que nos explican con respecto a la postura que está tomando China en referencia a la vacuna. Vamos con otra nota y esta también es de CNN y dice: la vacuna de Moderna contra el coronavirus se llevará en camiones y aviones. Así será su distribución. La distribución de la vacuna de COVID-19 en Moderna será típica y no requerirá manipulación o almacenamiento especial. Así, la nota nos dice que la distribución de la vacuna, en este caso, debe enviarse y almacenarse a menos 20 grados centígrados o aproximadamente a la temperatura de un congelador doméstico. Otras vacunas, como la de la varicela, también deben enviarse a esa temperatura. La compañía dijo que solicitará una autorización de uso de emergencia de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos y la agencia está programada para reunirse con su comité asesor el 17 de diciembre para revisar la solicitud. El gobierno federal, que ha contratado McKesson, una empresa de distribución médica, se encargará de la distribución de la vacuna de Moderna. Esto es lo que se tiene hasta esta hora. Vamos con otra nota y esta es con respecto a México. Esta es del universal.com.mx y dice: Jorge Alcocer ha firmado el convenio con Pfizer para adquirir 34.4 millones de vacunas contra el COVID-19. La Secretaría de Salud informó que su titular, Jorge Alcocer Varela, ha firmado el convenio de fabricación y suministro de la vacuna contra el COVID-19 entre el Gobierno de México y la farmacéutica Pfizer para adquirir 34.4 millones de vacunas. A través de Twitter, la dependencia de salud informó que la expectativa es recibir 250,000 dosis este mismo mes, con prioridad para el personal de salud que está en la primera línea de atención a esta enfermedad. El Gobierno de México firmó con esta farmacéutica un convenio de fabricación y suministro de vacuna contra la COVID-19. La Secretaría de Salud informó que el acuerdo fue firmado por el titular Jorge Alcocer Varela. Se prevé que durante este mes se reciban las primeras 200,000 dosis para el arranque de la vacunación contra el nuevo coronavirus en México, con prioridad en este personal de salud. En noviembre, a finales de noviembre, la farmacéutica entregó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, el COFEPRIS, el expediente de solicitud de registro sanitario de la vacuna contra COVID-19, que también se somete a la aprobación de la Agencia de Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA por sus siglas en inglés. Además, se estableció un mecanismo de coordinación entre todas las instituciones del sector salud y la farmacéutica para contar con las mejores alternativas para su distribución en el territorio nacional, con el propósito de iniciar su aplicación en el momento en que sea aprobada. La aplicación de la vacuna, al igual que otras a las que México tendrá acceso bajo diversos esquemas, se regirá con la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México, que tiene como principios rectores la promoción del bienestar humano, acceso igualitario, equidad, reciprocidad,
y así lo explicó la dependencia federal. Agregó que en próximos días se dará a conocer este documento que establece el esquema de priorización considerando la equidad y acceso universal e incluye criterios de aplicación, farmacovigilancia, efectividad y estrategia de comunicación, entre otros. La Secretaría de Salud mantendrá informada a la población sobre el avance en la adquisición del biológico, incluso con otras empresas de forma bilateral y el mecanismo multilateral COVAX, para proteger su salud al ser una prioridad del gobierno de México en la atención de la pandemia que afecta al mundo. Así, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, adelantaba que la jornada de vacunación contra el COVID-19 está por iniciar en el mes de diciembre. La afirmación la hizo a partir de que en Reino Unido se autorizó ya la vacuna desarrollada por la farmacéutica Pfizer. Interesante, pues, efectivamente México se ha unido a la COVAX. Recordemos que es la COVAX, es aquel acuerdo que se ha firmado a nivel internacional para que la vacuna llegue a todos los lugares del mundo de la manera más equitativa posible, con una distribución que permita el acceso, sobre todo, especialmente a aquellas personas que están más expuestas a el virus. Y pues al parecer México también entonces se convierte en un país que va a tomar la delantera, acá específicamente en América Latina, para la aplicación de la vacuna contra el coronavirus. Vamos con otra nota, esta es de Infobae.com y dice: la conexión local de la vacuna rusa Sputnik 5, que laboratorios podrían producirla en la Argentina. Algunos de los desafíos cruciales en la fabricación de las vacunas contra el COVID-19 que enfrentan hoy los laboratorios giran alrededor de evaluar la producción en distintos puntos del globo y apuntar a los organismos de control local, mientras se expiden los dos sellos más importantes del mundo, la FDA y EMA, para optimizar los tiempos, los pasos del uso de emergencia de una vacuna y cada paso firme que se logra hacia la tan ansiada idea de perforar la pandemia por el virus SARS-CoV-2, que desde hace 9 meses tiene cautivo al mundo en modo pandemia, plantea nuevos desafíos que la ciencia, los gobiernos y las sociedades globales deberán enfrentar con la mayor celeridad y precisión. El desafío crucial contra el COVID-19 para los laboratorios productores de vacunas contra el nuevo coronavirus, en su mayoría globales y transnacionales, es planificar una logística alrededor de las vacunas que considere entre sus puntos principales la producción y la certificación local global de los diferentes proyectos científicos, y así acompañar la velocidad del tiempo pandémico que permitió habilitar el uso de emergencia para la fabricación y aplicación de las vacunas. La lista estelar de estos desafíos que plantean las vacunas se completa con el diseño de una estrategia global para el transporte y conservación de las dosis y la consideración sobre el acceso, las campañas de comunicación y la capacitación de los vacunadores, considerando cada proyecto en particular según las distintas plataformas tecnológicas de cada vacuna. Cada uno de los proyectos científicos alrededor de las vacunas en fase 3 y la posibilidad del uso de emergencia que permite la pandemia jerarquizó e independizó el rol de las agencias regulatorias locales, en pos de adelantarse a los dos sellos de certificación más importantes del mundo, el de la Agencia de Gobierno de los Estados Unidos responsable de la regulación de alimentos, medicamentos cosméticos, aparatos médicos, productos biológicos y derivados, FDA por sus siglas en inglés, y en Europa la EMA. La noticia de ayer, en este caso del Reino Unido, que otorgó la aprobación de la vacuna Pfizer con el visto bueno de la agencia de control inglesa, así lo ha confirmado, convirtiéndose en un caso testigo. Reino Unido será el primer país del mundo en iniciar la vacunación de su población contra el coronavirus la próxima semana y en recibir la aprobación de su agencia de regulación local sin tener aún los sellos de la FDA y EMA. La puerta abierta que dejó el regulador británico es que cualquier regulador nacional, europeo o de otra latitud, alegando uso de emergencia, podría repetir el proceso con las demás vacunas hasta que llegue o no el sello de las grandes FDA y EMA. Aprovechando este envión global,
Por su lado, el gobierno ruso de Vladimir Putin arremetió contra su estrategia de acelerar los tiempos de su producto científico con las naciones con las que ya tiene firmados los convenios de la compra de sus vacunas, como es el caso de Argentina. El escenario fue comunicarlo con una presentación sobre los detalles de la vacuna Sputnik V ante la Organización de las Naciones Unidas, con la participación del ministro de Salud ruso, Mikhail Mishustin, el director general del Fondo de Inversión Directa y científicos del Centro de Investigación Gamaleya, centro que desarrolló la vacuna. Dmitriev dijo en esa reunión virtual que países como India, China, Corea, Brasil, Argentina, entre otros, podrán producir la vacuna en sus territorios, teniendo en cuenta que las únicas 3 vacunas que ya pidieron autorización bajo uso de emergencia a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica Local, la AMTA, son el proyecto Pfizer-BioNTech, la vacuna rusa Sputnik V y la vacuna de Oxford AstraZeneca, que el laboratorio tiene la capacidad en Argentina, en este caso, para producir la vacuna rusa Sputnik V y que se necesita para producir vacunas de estas características. En diálogo con este periódico, el director de Biotecnológica, Synergium Biotech, explicó: para producir una vacuna como la rusa se necesitan bioreactores de 500, 1000 o 2000 litros de acero inoxidable o de tecnología descartable y algún proceso de purificación con filtros y cromatografía. Es una instalación bastante estándar de producción de proteínas en bioreactores. En este caso, en este país argentino, tiene Grupo Insud esas tecnologías, que es una de las empresas del grupo que se llama Mambienses, que como ya sabemos es el laboratorio local encargado de producir el reactivo fundamental de la vacuna de Oxford AstraZeneca para toda la región, de tecnología similar a la rusa. Existen entonces otros laboratorios que cuentan con disponibilidad de recursos científicos, transferencia biotecnológica e instalaciones, entre ellos Biocidus o Gema Biotech. Interesante, pues en este caso hace una relación con la información de cómo podría recibir, en este caso, Argentina la vacuna y cómo podría producirse, puesto que nos podemos dar cuenta que hay una especie de competencia entre laboratorios y se dice que además Rusia ha promovido la posibilidad de que los componentes de la vacuna puedan reproducirse en los países con los cuales ha generado acuerdo. Si nos damos cuenta, pues efectivamente también hay un conflicto de intereses para lo que va a ser la promoción y reproducción de esta vacuna. Vamos con otra nota y esta es del economista.com. Dice: hackers norcoreanos atacaron a J&J y Novavax en busca de su vacuna contra el COVID-19. Caramba. Dice: presuntos hackers norcoreanos han intentado recientemente ingresar al menos a 9 organizaciones de salud, entre ellas la farmacéutica J&J y el desarrollador de vacunas Novavax, revelando una ofensiva mayor contra participantes clave en la carrera por el desarrollo de tratamientos para el coronavirus. Presuntos hackers coreanos han intentado recientemente ingresar al menos a 9 organizaciones de salud, entre ellas esta farmacéutica, revelando una ofensiva mayor contra participantes clave en la carrera para el desarrollo de tratamientos para el coronavirus COVID-19. Los intentos de piratería incluyeron un intento por ingresar a los sistemas de AstraZeneca. Reuters informó la semana pasada que el fabricante británico de medicamentos y desarrollador de vacunas estaba en la mira de Pyongyang. Corea del Norte no ha confirmado ninguna infección por coronavirus, pero el Servicio de Inteligencia Nacional de Corea del Sur ha dicho que no se puede descartar un brote, ya que el país tuvo intercambios comerciales y de persona a persona con China antes de cerrar la frontera a fines de enero. Interesante, pues, recordemos que Corea del Norte está totalmente cerrado al sistema internacional y pues se intuye o se da a pensar que si están buscando hackear cómo es el procedimiento
para las nuevas vacunas de coronavirus es porque aparentemente es probable que allí también se estén generando brotes de coronavirus. Vamos con otra nota para ir cerrando la emisión del día de hoy y sin duda muy polémica la producción de esta vacuna, pero lo importante es que al parecer ya está desde distintos laboratorios, pero ya existe, solo es cuestión de redistribuirla. Interesante, pues les comento que efectivamente se puede observar un conflicto de intereses en cuanto a lo que vendría siendo entonces la redistribución o la distribución propiamente en algunos países que todavía no tienen el acceso de esta vacuna. Y esta es de CNN en español para decirnos: asesores de los CDC sobre vacunas de COVID-19 convocan a reunión de emergencia para votar quiénes la recibirían primero. En este caso, asesores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC por sus siglas, convocaron una reunión de emergencia para, en este caso, tener la posibilidad de votar sobre qué personas recomiendan sean las primeras en recibirla cuando sea autorizada. El Comité Asesor de Prácticas de Inmunización de los CDC quiere asesorar al público antes de cualquier decisión de la Administración de Medicinas y Alimentos, la FDA por sus siglas en inglés, sobre la autorización de emergencia de una vacuna, dijo en este caso el presidente Dr. José Romero, el presidente del comité, y dice: prevemos una autorización inminente si se demuestra que esta vacuna es efectiva y segura en un futuro cercano, y queremos estar en el punto en el que brindemos pautas adecuadas a los estados y jurisdicciones para el uso de estas vacunas. Además de presidir el ACIP, Romero es secretario de Salud del Departamento de Salud de Arkansas. La ACIP se reunió en la semana pasada para discutir los grupos prioritarios en recibir cualquier vacuna que obtenga la autorización de uso de emergencia de la FDA. Los CDC ya recomendaron que el primer grupo, designado como 1A, debe incluir proveedores de atención médica de primera línea y personal de apoyo. El grupo 1A probablemente debería incluir a los residentes de hogares de ancianos y otras instalaciones de atención a largo plazo que han sido gravemente afectados por la pandemia, según los CDC. Los residentes y el personal de las instalaciones de atención a largo plazo representaron el 6% de los casos y el 39% de las muertes en Estados Unidos. Esto a pesar de que los residentes de las instalaciones de atención a largo plazo representan menos del 1% de la población en este país. Al principio no habrá suficientes vacunas para todos, por lo que hay que tomar decisiones. Los CDC estiman que hay 21 millones de personas en el sector de atención médica, 87 millones de trabajadores esenciales, 100 millones de adultos en condiciones médicas de alto riesgo y 53 millones de personas de 65 años o más. El gobierno federal ha dicho que 40 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus podrían estar disponibles para finales de diciembre. El doctor Larry Corey de la Universidad de Washington, y quien dirige ensayos clínicos de la vacuna contra el coronavirus en Estados Unidos, ha dicho que si tanto Pfizer como Moderna obtienen la autorización de sus vacunas, podrían suministrar 50 millones de dosis más en enero y 60 millones más en febrero y marzo. También se avanza en otras vacunas. Esas vacunas requieren de 2 dosis suministradas con 3 o 4 semanas de diferencia para ser efectivas, por lo que eso significaría aproximadamente suficientes vacunas para cubrir a 75 millones de personas a finales de marzo. Es importante que el público comprenda que estamos tratando con grupos selectos de personas, no con el público en general, indicó en este caso el director Romero. Interesante, pues esto es lo que está ocurriendo con respecto a la vacuna, específicamente en el país norteamericano de Estados Unidos. Y con esta cerramos. Esta es de noticias de la ONU, lasnews.un.org, y dice: 10 países de América Latina no pagarán por la vacuna COVID-19 gracias a la iniciativa de la OMS. La Organización Panamericana de la Salud tiene presente que en emergencias previas de salud pública como la influenza H1N1, los países más pobres de América Latina y el Caribe recibieron las vacunas entre 6 y 8 meses más tarde que las naciones ricas.
Durante la sesión informativa semanal sobre la evolución del COVID-19 en la región, el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, Jarbas Barbosa, explicó así la decisión de entregar sin cargo las inmunizaciones a esos países. Las 10 naciones que recibirán la vacuna sin necesidad de pago son Bolivia, Dominica, El Salvador, Granada, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. Barbosa también indicó que ya se ha iniciado la primera fase del proceso de licitación del mecanismo del cual se encargan conjuntamente la Organización Panamericana de la Salud a través de su fondo rotatorio y la División de Insumos de UNICEF. Interesante sin duda esta nota, puesto que ya se observa que también habrá quien tendrá que pagar por esta vacuna. Es un tema bastante complejo, podemos darnos cuenta que es un conflicto de intereses, ya no solamente por el acceso en cuanto a la distribución, sino que lamentablemente los gobiernos de los países tendrán que pagar ciertas cantidades para que sus laboratorios puedan seguir trabajando o distribuyendo las vacunas, sean de un laboratorio o sean de otros. Esto es sin duda algo bastante complejo, puesto que debería ser salud pública, por tanto, una forma, un tema, un aspecto que pudiera ser de carácter totalmente global y por tanto totalmente gratuito, dado que ha sido una pandemia que ha afectado a todos los países del mundo, a todas las millones de personas que habitan en el mundo, y no deberían haber conflictos de interés en cuanto a temas ni políticos, ni económicos, y mucho menos en cuanto a sectores sociales. Debería ser simplemente algo generalizado, pero al parecer, pues, de una u otra forma va a haber una distinción de grupos de quienes recibirán primero la vacuna, y además habrá una distinción entre quienes van a pagar por la vacuna y bajo qué características y a qué gobiernos incluso, puesto que ya hay unos gobiernos que producen la vacuna a través de sus laboratorios y otros serían entonces los que la van a recibir. Esto es un poco lo que podemos observar para este tema el día de hoy. Es complejo, sin duda, es un tema que da para más, pero en estos momentos es lo que se tiene. Al menos sabemos que ya existe una vacuna para esta terrible enfermedad que ha abarcado a nivel mundial y que existe la posibilidad desde el mismo mes de diciembre de 2020 de que se empiece a aplicar la vacuna a los distintos sectores de la población en distintos países del mundo. En principio, Reino Unido ha llevado la batuta en estos momentos en empezar la aplicación de la vacuna, y en América Latina comienza entonces el proceso a través de Secretaría de Salud para que comience la aplicación de la vacuna en México y comiencen lo que llaman el grupo de A1 o los grupos más vulnerables, en este caso los del sector salud y los que están en los grupos de ancianatos, pues sean aquellos los que tengan el acceso más rápido a la vacuna. Esto es lo que se tiene hasta el día de hoy. Por supuesto, seguiremos muy atentos a las nuevas noticias con respecto a esta vacuna. Es importante entonces que prolifere esta información. La vacuna ya existe y se están llevando acuerdos para que pueda ser redistribuida entre aquellos países que tienen menor acceso y que los laboratorios también puedan llegar a acuerdos para pues mantener su comunicación y proveerse unos con otros los materiales necesarios para continuar la producción. Recordemos entonces el famoso acuerdo del COVAX, a través del cual se espera que todos los países o la gran mayoría de los países del mundo puedan acceder a esta vacuna y, por supuesto, sean más protegidos nuestras personas de la tercera edad, así como todos aquellos que han sido lamentablemente afectados de una u otra forma por esta pandemia. Agradecemos entonces una vez más el espacio en Ibero Radio. Agradecemos a Dios sobre todas las cosas un día más para poder llevarles a ustedes esta información certera, verídica, clara
y analizada, y por supuesto a nuestra querida Vicky en controles desde casita. Les envío un cordial saludo. Es para ustedes Luz Marina Manzano desde casita. Que tengan una excelente jornada y esperamos entonces escucharnos en una próxima emisión. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Más de política, polémica y diversidad en nuestra próxima emisión. Poliversia con Luz Manzano. Ibero Radio. Conectados con tu mundo.